Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Dios te bendiga más, Luis. Feliz de estar de nuevo aquí. Pedro, tú sabes que este de hecho es, podemos decir, lo vamos a llamar episodio, Ok. pero es el Pero último episodio del no deja de ser 2024. episodio. Sí, sí, Ok. porque lo que pasa es que como venimos con algo ahí bien espontáneo, es prácticamente ya el último episodio de este año 2024. Ok, sí, eso Porque sí. ya en esta semana finaliza el año. Correcto. Y, y lo que queremos, Pedro, es compartir con usted que nos escucha o que nos ve todo lo que ha transcurrido en este tiempo, lo que nosotros hemos hecho, hemos podido ver, inclusive el Señor obrar, los testimonios que hemos recibido y sobre todo, más aún, como siempre nosotros decimos, que en cada episodio, más que preparamos el mensaje y antes de que lanzamos el episodio, somos edificados con el tema mientras preparamos el tema. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy en este episodio. Sí, por lo regular, lo que veo es siempre a fin de años, el ser humano decide hacer un resumen de lo que fue, de lo que fue su año vivido. Y hoy día te encuentras inclusive en tu diario vivir una serie de aplicaciones que te dicen, mira, tu año en música, tu año en foto, tu año en aquello. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es este año, que no necesariamente sea de enero a diciembre, porque empezamos en febrero. Correcto. Pero igual está dentro del año 2024 lo que fue Hablemos por la Palabra podcast, o sea, de lo vivido. Ese tiempo que... Exactamente, de lo vivido en estos episodios. Correcto. Que hemos hecho para ustedes. Y ciertamente nosotros en cada episodio que nos reunimos para grabar, esa emoción de hablar de la palabra de Dios no es algo que nace porque estamos haciendo un episodio, no, es algo que realmente nos motiva. Y de hecho ahí es donde me gusta esto, porque cuando nosotros recibimos como ese feedback, Pedro, de que alguien se nos acerca, alguien que nos conoce cercano, dice, wow, el episodio tal, eso fue para mí, eso me habló, eso es lo que nos da esa fuerza para decir, tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir avanzando. Definitivamente, Luis. Mira, en un principio, cuando iniciamos, empezamos a salir y las personas, nuestros allegados, ¿verdad?, empezaron a saber de nosotros, de cada uno por su lado. Y mira, sí, yo tengo esto, yo estoy haciendo aquello. Y entonces uno empezaba como a decirle, sí. Y venía la retroalimentación de cada uno de ellos, de qué significó tal o cual episodio, sí. Qué vieron mal, qué pueden mejorar. O sea, y eso al principio para mí fue como tan edificante, porque tanto como aquel que hacía la crítica constructiva, obviamente, para mejorar, porque todo proyecto que va empezando, o sea, tiene sus cositas acá. Hay cosas a corregir, siempre. Claro que sí. Tanto ese, como nos hablaba nos daba la crítica constructiva, el otro que decía, wow, me hablaron a mí. Exacto. Ese episodio lo tomé literal para mí. Exacto. Entonces, eso para mí en un principio fue vital. Sí. Independientemente de que yo quería, y no para nadie es un secreto, que yo quería como vocearle al mundo lo que estábamos haciendo, pero logré entender que ese no era el propósito. Exacto. El propósito de Hablemos por la Palabra es llegarle a aquel que necesite oír la palabra. Correcto, y recordarle que a veces nosotros tendemos a crearnos como tal vez un estereotipo de la persona por cosas que vemos, y realmente nosotros somos como usted, somos realmente personas que necesitamos cada día orar y clamar a nuestro Señor para que por su misericordia nos dé el conocimiento y la sabiduría que necesitamos cada día para tomar decisiones en nuestras vidas. Y así como nosotros podemos hacer, Pedro, ese resumen de los episodios, que recuerdo que nuestro primer episodio fue acerca de Salmos 23, algo que vimos ahí de una manera que nos sorprendió a nosotros mismos. Cuando comenzamos a hablar de ese salmo,
tan cortito, pero con un episodio que inclusive consideramos que debemos de hacer como otro episodio basado en Salmos 23 con otra dirección de lo que hablamos en ese primer episodio. Nosotros recibimos una edificación muy, 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 muy gratificante a nuestras vidas. Y todo lo que hacemos, cada episodio, es con la intención de eso, de que usted sea edificado. Pero cabe destacar esto, Pedro, que así como nosotros podemos hacer un resumen de los episodios que hemos hecho, la experiencia que hemos tenido en Hablemos por la Palabra, los comentarios que hemos recibido, cuánto más importante también es nosotros, con respecto a nuestra vida espiritual, hacer como ese balance, como ese resumen. Mira, yo de mi parte te puedo decir lo siguiente, Luis. Recuerdo perfectamente ese primer episodio que lo hicimos solo, o sea, solo a una cámara, todos los 30 y pico de minutos. No teníamos nada preparado, inclusive No. te dije, vamos a hacer una prueba. Exacto, y la prueba fue el episodio. Exacto. Entonces, recuerdo haberte dicho, inclusive, que el Salmos 23, muy conocido por muchos, yo lo conocía apenas la primera parte. Jehová es mi pastor. Y ya, o sea, como esa la primera parte y ya, la que la mayoría de la gente... que todo el mundo recita. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hasta ahí llegaba. No. Entonces, lo que fue desglosar eso, o sea, para mí, o sea, internamente, Correcto. o sea, fue algo increíble. Sí, sí. Y marcó la pauta precisamente lo que tú dices, o sea, que no solamente la experiencia del que está allá, sino para ti y para mí. Nosotros, correcto. Entonces, yo hablo desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque a partir de ahí, yo sentí ese compromiso de que iniciamos ¿con qué? Con el Salmos 23. Con el Salmos 23. Tú eres mi pastor, nada. Correcto. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí. Entonces, si yo estoy diciendo eso de inicio y si estamos haciendo esto para el Señor, entonces yo entiendo que el compromiso que asumí en ese momento era de tener una mejor y mayor conexión con el Señor para cada uno de los episodios. Porque no era simplemente hablarle de la palabra al que está de aquel lado. El Señor no está hablando a nosotros. Exactamente. Porque era algo que que nos va a edificar a cada uno de nosotros. Claro, claro. Independientemente de lo que reciba quien nos escucha o quien nos ve. Sí, recuerdo de hecho, Pedro, cuando hablábamos en un episodio que hablábamos acerca del afán, de que por nada estemos afanosos. Sí. Creo que tú me lo recordaste en el día de hoy. Y cuando hablábamos de eso, recuerdo que planificamos el tema, desarrollar el tema para el episodio. Tuvimos unas vivencias de manera individual cada uno en nuestro lugar de trabajo y en nuestras cosas, que decíamos, wow, pero nos ha llegado como estas situaciones de afán tanto en nuestro lugar de trabajo y todo, que verdaderamente dijimos, wow, este episodio tiene que salir porque verdaderamente el que por nada estemos afanosos nos reta a nosotros. Lo vimos en ese momento, ese episodio como eso, como un reto. Si verdaderamente nosotros entramos en eso, en de que por nada estemos afanosos, porque digo que es un reto, porque muchas veces tal vez usted dirá, pero wow, sí, pero ¿y cómo no me afano por esto o por aquello? Porque en lo humano, en lo natural, nos afanamos. Pero cuando el Señor te dice, por nada estés afanoso, te está retando. ¿A qué? A que en medio de esa situación tu confianza esté puesta en Él. Y era lo que veíamos preparábamos ese episodio. Sí. Que, digo yo, casi ni hablábamos en la semana por toda la situación. Yo decía, no, mira, yo estoy en tal y tal cosa, estoy en esto. Así también estoy yo. Digo yo, pues mira, el episodio del que vamos a hablar, lo estamos viviendo. Exactamente. Antes de hacerlo. Y de eso se trata. Porque entonces ahí estamos nosotros convencidos de que lo que estamos dando es lo que hemos recibido. Pero mira, tú hablas de algo muy interesante, Luis, de que ese reto, de lo que tú sientes, o sea, de lo que fue ese episodio y de lo que era ese reto de hablar de eso. Pero también hay otro reto, que es cada tema de cada episodio. Sí. O sea, prepararlo. O sea, ok, ¿de qué vamos a hablar en el próximo episodio? Exacto. De X tema. Pero a lo mejor
yo en un principio, y yo creo que lo mencioné en uno que otro episodio, le dije, mira, yo no había visto bajo ningún concepto ese verso bíblico. No lo conocía. Y en otra ocasión te pudo haber dicho, mira, eso yo me lo sabía con manzana, no con pera. Exacto. O sea, porque lo había visto de una manera diferente. O sea, lo visualicé. Lo entendía que significaba una cosa y al final fue otra. Entonces, igual, o sea, ese es el primer reto que recibimos nosotros para poder hablar por la palabra. Correcto. Porque tenemos que nosotros asimilarla. Correcto. Tenemos que entenderla, tenemos que escudriñarla. Recuerdo cuando hablábamos de la oración que hizo Nehemías. Ah, sí. En ese momento claro. Que fuimos impactados. Yo creo que me pasé casi más de una semana hablando de esa oración y meditando en esa oración que Nehemías hizo como una oración tipo recordatorio a Dios. Como cuando Nehemías le dice, tú dijiste que si desobedecíamos nos iba a dispersar. Y ciertamente lo hiciste, nos dispersaste. Pero también dijiste que si volvíamos a ti nos ibas a juntar y ahora estamos volviendo a ti. Entonces es tiempo de que... O sea, esas cosas que nosotros encontramos en la palabra, esos tesoros que realmente nos edifican y nos llevan a nosotros como a hacer ese análisis de en qué posición estamos para demandar por medio de la oración. Porque esa oración que compartíamos... Nehemías se encontraba en la posición de que, ok, perfecto, hice lo que era incorrecto, lo que no debía hacer, o mi pueblo lo hizo, y sucedió lo que tú dijiste que pasaría, pero ahora estamos volviendo a ti, entonces es tiempo de que se manifieste lo que también tú dijiste que haría. Y eso es el punto, de que nosotros no podemos pretender pedirle a Dios siempre que Él haga sin nosotros sacrificar nada. Es decir, sin que haya un cambio en nosotros, sin que haya una transformación en nosotros, un arrepentimiento. No podemos pedirle a Dios que obre si nosotros no estamos dispuestos. Y por eso el hablar aquí nos tomaría tal vez más de sí, no sé qué tiempo. Porque es que cada episodio tiene una vivencia en particular. Y lo que anhelamos realmente es que usted que lo ha compartido, lo ha escuchado, lo ha visto, también pueda tener esa experiencia que hemos tenido nosotros con cada episodio. De cómo vemos que el Señor nos habla, en una nos corrige, en otra nos reta, nos desafía, en otra tenemos que apresurarnos porque lo que el Señor, de hecho hubo un momento en lo que decíamos el día anterior, mira el episodio, el tema es que el Señor nos está hablando de tal cosa, tenemos que hablar de esto, y eso realmente demanda lo que hicimos en un episodio hablando de Bernabé, cuando hablábamos de esa obediencia genuina, de esa obediencia sin cuestionar. Y lo que estamos haciendo es eso, Pedro, obedeciendo a lo que el Señor nos ha mandado. Sí, mira, ahora que tú mencionas eso de la oración de Nehemías, recuerdo también el episodio del, creo que es el Salmo 72, 71, no recuerdo. 73. Por ahí andaba, ¿cierto? Que sí. Cuando tú me planteaste este salmo, yo digo, ¿qué es esto? Porque yo, si no me equivoco, creo que van como 3 veces o 4 que he leído la Biblia. De tapa a tapa, como decimos nosotros. Sí, de tapa a tapa, exacto. Pero tú sabes que hay cosas que se te quedan y hay algunas que no. Y hay otras que no, sí. Y igual hay unas que tú la lees, o sea, tú lees la Biblia, un versículo y lo entiendes como tal, y cuando lo vuelves a leer, te da el entendimiento de otra cosa, sí, que sí. Digo, pero ven acá, yo no, de verdad, yo leí esto ayer y esto como que no. Correcto. O sea, y cuando llegamos ahí, yo digo, pero es que esto no, o sea, como que dice, me despeinó. Sí. Pero ¿qué pasa? Que es precisamente cuando el Señor decide hablar con cada uno de nosotros. Exacto. ¿Por qué? Porque tú dices, mira, te estoy mostrando algo, te estoy enseñando algo. Sí. Pero ahí viene un pero bien grande, en mayúscula, en negrita. Es si tú estás dispuesto a escuchar. A ejecutar eso que exactamente, se da. A llevar a la acción lo que Él te está hablando. Sí. Entonces, eso es también otro de los retos que tenemos en cada uno de esos episodios. Sí. ¿Por qué? Porque igual pasa que tenemos el tema, a lo mejor lo conocemos, pero lo que tú estás hablando o yo hablo
el Señor te revela algo sí. o me revela a mí algo y te trae al tema algo, una palabra. Correcto. Entonces, son cosas, esas vivencias. Si bien es cierto que la hemos tenido indistintamente, pero se debe a que con ese compromiso que nosotros asumimos de cada semana llevar un episodio al aire, está también ese compromiso del que está de aquel lado de escudriñar la palabra en determinado momento, en su tiempo. ¿Okay? Sí. ¿Por qué? Porque también está oyendo que estamos hablando por la palabra. Pero si usted tiene una duda de aquel lado, mire, tome una Biblia. Bueno, es a lo que hemos invitado siempre. Exacto. Anote las citas bíblicas que utilizamos en cada episodio. Busque, no se quede con esa duda. No, exacto. Busque esa respuesta. Exacto, porque muchas veces a nosotros nos ha pasado, Pedro, que en algún momento o en algún lugar hemos escuchado a alguien que dice, no, porque la Biblia dice tal o cual cosa, y yo particularmente soy muy curioso con eso. Yo digo, pero yo no he visto eso en la Biblia, yo no he leído eso en ningún momento en la Biblia. Yo voy de una vez a mi Biblia. Pero me voy más lejos. Tú y yo, haciendo un episodio, ha sucedido que después que terminamos de grabar, exacto, ¿ok? Venimos y abrimos la Biblia y buscamos sobre el tema que hemos hablado para abundar más, o sea, irnos más hondo de lo que hemos ya dicho. Correcto. En el episodio. O sea, que nosotros mismos no nos quedamos ahí. Exacto, y es lo que nosotros tenemos que hacer, porque de hecho me llega en estos momentos que hay muchas frases muy célebres que la gente la ha tomado como que lo dice la Biblia. Sí. Y no es así. Por ejemplo, una de ellas que yo escuchaba en un momento, por eso te digo que esa curiosidad de que, ok, la palabra dice, no, espérate, vamos a la Biblia, a ver, vamos, ¿qué es lo que a verificar que, dónde está eso. Entonces, que dice, por ejemplo, que las aves pueden volar sobre tu cabeza, pero no hacer nido. Algo así. La Biblia dice que las aves pueden volar en tu cabeza, pero como que no les deje hacer nido. Digo yo, pero en ningún libro en la Biblia yo he leído eso. Ciertamente reconozco que no es que me la sé completa, pero yo no lo he escuchado. Cuando busco, ciertamente es una frase célebre que la gente la ha adoptado, la ha acuñado. Alguien escuchó que la Biblia lo dice y continuó repitiendo eso que la Biblia lo dice. Y lamentablemente la costumbre hace ley, como dice. ¿Entiendes? Igual como se ha dicho siempre que he escuchado, eso tú lo has escuchado, que la gente dice, no, porque Dios dice, ayúdate, que yo te ayudaré. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿A dónde? Ven, búscame a dónde que lo dice eso. ¿Qué número es? ¿En qué página? ¿Tú sabes la página? Vamos a buscarla, ven. No, en Primera de Jericó, capítulo 4, verso 8. Entonces, es a eso que le invitamos, para que usted no se deje confundir con la palabra. Nosotros hemos hecho un compromiso. ¿Cuál? El de hablar siempre por la palabra. De hecho, hoy estamos haciendo como ese resumen así de cosas, pero siempre hacemos mención de la palabra y lo que hablamos, lo hablamos por la palabra. Y le invitamos a usted a que no se deje confundir, sino que tome apunte, tome nota con las citas que nosotros utilizamos en cada episodio y reléala, porque probablemente inclusive el Señor le hable de una manera muy diferente a usted con ese mismo versículo que nosotros utilizamos para llevar una enseñanza, que es lo que hablábamos en muchas situaciones, que decíamos que tú dices, bueno, pero yo había visto el Salmo 23, pero nunca de esa manera. O yo había leído tal o cual cosa, pero tampoco lo había visto de ese punto de vista. ¿Te entiendes? Entonces, a eso se refiere, de que la palabra verdaderamente son nuevas. Porque una cosa es que nosotros la leemos, pero en un momento determinado el Señor nos pausa en un texto bíblico, porque ahí es donde Él nos quiere hablar. Mira, ahora que tú dices eso, me viene a la mente lo siguiente. Si bien es cierto que nosotros en cada tema hay que ir a la palabra, hay que buscar de qué verso bíblico es que estamos hablando, el mismo compromiso que hemos asumido de hacer esto semanal nos ha llevado, por lo menos a mí, a que a medida que voy leyendo más, que voy escudriñando, cuando voy al culto y resulta que mi pastor habla de algo que ya yo pasé por ahí, lo entiendo mejor. Entonces,
¿qué yo te quiero dejar dicho a ti que estás de aquel lado? Puedes hacer lo mismo. O sea, escudriña la palabra. Donde sea que te congregues, seguro vas a escuchar en algún momento esa palabra que estás escudriñando. Y de seguro también vas a tener un mayor entendimiento de ella. Porque me ha pasado. Claro. O al revés, hay cosas que hemos escuchado en el culto y lo traemos a un episodio y ahí cuando lo desmenuzamos nos damos cuenta de que otra cosa no quiere decir el Señor. Exactamente, porque a lo mejor salimos con un mensaje de nuestro pastor X, pero cuando venimos aquí aparecen varias letras más del abecedario, que no es el mensaje X, viene el Y, el Y, el Z, el ABC, por ahí se va. O sea, ¿pero por qué? Porque decidimos escudriñar y hablar por la palabra. Correcto. Por eso, Pedro, con esto que estamos haciendo de como de analizar todo este recorrido que hemos tenido en Hablemos por la Palabra, yo decía hace un momento que es interesante nosotros hacerlo también en nuestro un año. Primero, al iniciar un año, son muchas las metas y los propósitos que nosotros establecemos en nuestra vida, tanto en lo profesional, en lo laboral, y de hecho también en lo espiritual, que muchas veces lo dejamos como de último. Claro. Las metas espirituales. Y tienen que ser la primera, porque de ellas van a depender que alcancemos todas las demás. Las otras, exactamente. Entonces, ¿qué quiero decir? Que realmente se hace necesario que nosotros podamos como pasar ese balance para ver realmente qué tanto o qué tan obedientes fuimos a lo que durante este año el Señor nos dijo, a lo que el Señor nos instruyó, y también a que, otro punto aquí, que no nos frustremos. ¿Por qué, Pedro? Porque hay metas que probablemente usted se propuso en enero, que ahora al llegar diciembre se da cuenta que no la alcanzó. Proyectos que tal vez usted se planteó y ahora al llegar diciembre te dice, pero terminó el año y yo no vi eso. O tal vez, de hecho, hasta una palabra de parte de Dios que recibiste en un momento determinado durante el año y no ha visto la manifestación de ella. Entonces, como que se termina el año, ¡ay, se acabó! Como que se fue. No. La promesa de Dios no está sujeta al tiempo. El que termine el año es simplemente un periodo de tiempo y no significa que las promesas terminan o mueren o caducan con ella. No. Porque las promesas de Dios, y nosotros tenemos que tener siempre presente, es que no tienen fecha de vencimiento. No caducan. Ojo aquí. Entonces, aún con más razón nos lleva a esto, a que si no hemos visto el cumplimiento, hagamos un autoexamen nuestro. Nosotros nos examinemos y digamos, pero ¿qué ha pasado? O sea, ¿por qué? Para saber si hay alguna razón por conducta nuestra de que se ha retardado esa promesa. Y es necesario que tomemos los 12 meses tuvimos clamándole al Señor, durante recibimos la palabra y ver en qué fallamos. Luis, qué tenemos que corregir. Luis, tú estás pidiendo algo muy, muy fuerte para la gente, Luis. Sí, te lo digo porque lo que más difícil se le hace al ser humano es verse a sí mismo. Sí. Y lo más necesario, sin embargo, es pasar ese balance. O sea, es yo pararme en un espejo y decir, Pedro, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Correcto. ¿Qué has logrado? ¿Qué has alcanzado? ¿Hacia dónde vas? ¿Dónde vas? fallaste? ¿Dónde fue que tropezaste? ¿En qué momento te desviaste de lo que era tu propósito o el propósito de Dios? O sea, hay una serie de cosas, pero ese autoexamen, como tú planteas, eso no es fácil. Porque como yo creo que lo hablamos en uno de esos tantos episodios, que dijimos, que cuando decíamos que es más fácil ver al de enfrente, sí, claro, al vecino de enfrente, claro, empezar a criticar y decir, no, porque eso nada más le pasa a él. Ajá. Y a mí no. Entonces, eso es difícil, pero es necesario, como tú dices. Sí, porque si queremos alcanzar un cambio, tenemos que hacerlo. Ahora, si queremos seguir igual, pues no haga nada. Siga igual. Pero sabe que los resultados... Pero no espere una diferencia. Exactamente. El resultado va a ser el mismo. Exacto. Y ya usted lo conoce. Exacto. Porque a este tiempo ya usted conoce el resultado. Entonces, tenemos que hacer un cambio. Y es eso, es evaluándonos a nosotros mismos. Recuerdo que en un momento alguien
me decía, me solicitaba acerca de una palabra que recibió con instrucciones precisas de parte de Dios, y me dijo, era por una situación de salud, y me dijo, yo no pude hacerme los estudios tal día, cuando se me dijo que tenía que hacérmelo, porque no pude. Pero me lo hice, creo que 5, 6, 7 días después, y salí que todavía tenía un poquito. Es ahora para saber qué debo de hacer, si sigo haciendo lo que se me dijo en el momento. Y te puedo decir que yo contemplé y dije, a veces la gente entiende que la obediencia es opcional, o es si tú puedes. La obediencia a Dios es por encima de lo que tú puedas y por encima de lo que tú creas o pretendas hacer. ¿Por qué? Porque tú dirás, no, pero ella no pudo ese día, tal o cual cosa. Una desobediencia porque usted tenía instrucciones claras. Eso te iba a decir. Imagínate que Noé no pudo clavar unos clavos del arca tal día porque no pudo, porque se le complicó. Se le complicó el día. ¿Tú me entiendes? Tuvo un contratiempo. Oye, pareciera chistoso, en la ferretería. Parecería chistoso, claro, pero algo serio. Claro. Imagínate, no, es que hoy me dolió la cabeza y dejé 4 clavos menos. Y entonces cuando... ¿Tú me entiendes? No. Mira, es algo serio porque es que la obediencia a Dios es por encima de lo que yo creo. Y es por encima inclusive de lo que yo puedo. Porque yo tengo que hacer lo imposible, lo que para mí es imposible, eso yo tengo que hacerlo con tal de cumplir a lo que Dios me dijo. Yo estoy de acuerdo contigo porque si no es, como tú dices, es desobediencia, pero aquí viene un pero. Como siempre digo, está la palabrita que a mí me gusta mucho, es el compromiso. Correcto. Porque ha sido voluntario de tu parte. Entonces, si tú decidiste hacerle caso y tomar ese camino, entonces no te queda de Tiene otra. que haber un compromiso. Exactamente. Tú asumiste el compromiso. Entonces, correcto. ¿Cómo va a ser que si tú dijiste que sí y tú asumes ese compromiso vas a ser desobediente luego? No, una cosa no va con la otra. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Es asumir primero el compromiso con Dios y luego con ustedes cada semana traer un episodio de Hablemos por la Palabra, hablando a través de la palabra de Dios con la intención de edificar, bendecir su vida y de que haya verdaderamente ese cambio y transformación en nosotros. Ese es nuestro compromiso. Lo que hemos hecho en este episodio es de hecho hasta autoevaluar a nosotros mismos y saber en qué debemos de mejorar, qué debemos de corregir y qué debemos de continuar haciendo. Porque si bien es cierto, culmina un año, queremos continuar dando episodios, pero mejores episodios. Episodios donde usted sea edificado, donde usted continúe creciendo en la fe y donde nosotros continuemos llevando ese contenido que solo proviene de aquí, de la palabra de Dios, porque no vamos a hablar cosas fuera de aquí. No. Por eso, de hecho, el mismo nombre lo dice. Hablemos por la palabra. Mira, y antes de terminar, Luis, yo quiero dejarle un consejito a todo aquel que está de aquel lado para este 2025. Y si usted se le dificulta el tema de escudriñar la palabra, de estudiarla, de leerla, de un sinfín de cosas que tenga que ver con la Biblia, busque a una persona, busque a un compañero, a un hermano de su iglesia, claro, a alguien que tenga el mismo interés que usted. Correcto. Para que empiecen a hablar el mismo idioma. No como el que te dice que va contigo al gimnasio y va únicamente los 2 primeros días. Exacto, no como eso. No, porque de eso se trata, que es lo que tú y yo empezamos a hacer. O sea, correcto, empezamos a hablar, pero el mismo idioma y lo plasmamos. No le estoy diciendo, bueno, si usted quiere hacer un podcast, bien, feliz, pero es para que usted, de alguna manera, mantenga ese interés por estudiar la palabra, por se la comprometa. Palabra. Así se hace ese compromiso de hablar por la palabra. Correcto. Así es que Dios le bendiga y nada, venimos con nueva temporada, venimos con contenido nuevo, Pedro, de Hablemos por la Palabra.
Ha sido de verdad que para nosotros un privilegio de poder compartir este recuento con usted. Recuerde que siempre que nosotros vayamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Bendiciones. Amén.